Hola y bienvenidos a otro episodio de Viaje de Bohemia. Tenemos un montón para contarles y mucho que decir. Entre ellos, el video va a estar dividido en capítulos y vamos a estar contándoles todo esto que pasó desde Australia hasta este presente, que como pueden ver estamos en el barco nuevo y muchos de ustedes estarán preguntando qué pasó entre todo eso y acá tienen las respuestas. sí, había mitos que habíamos cortado, el Kite había muerto y quedamos desaparecidos. Pero no, estamos vivos, contentos y vamos entonces al video. Bueno, el primer capítulo es llegamos a Australia y si no vieron el episodio anterior, nosotros decimos en ese episodio que perdimos gran parte de todo este material, entonces lo que le vamos a estar mostrando son imágenes que pudimos recuperar, que teníamos en el celular, etc. Bueno, ¿por qué Australia? Básicamente nosotros, después de Fiji, el siguiente gran lugar para trabajar y para decidir si el viaje continuaba era Australia. Ahí, además de ser un lugar donde poder parar y hacer temporada por trabajo, está mi hermana Nikki, está viviendo en Australia desde antes de la pandemia, se fue por un año, llegó la pandemia y se hicieron casi 4 años hasta que pudimos ver. Y para los que no conocen, saben que Agus y yo nos conocimos a través de mi hermana, así que fue un gran encuentro llegar al muelle en Australia, en la ciudad de Cairns, y tener ese gran momento. Así que Australia fue como un lugar donde queríamos antes llegar. Sí. Todo bien. No se murió nadie. Ay, qué lindo verlos. Queríamos realmente llegar, especialmente a Cairns. Y bueno, y durante todo el viaje sí nos fuimos replanteando, bueno, cuál será el siguiente paso que nos gustaría dar después de Australia. Sí. Y Un poco anterior a Australia, nosotros habíamos pasado temporada de huracanes trabajando en Puerto Rico, y desde que salimos de Puerto Rico hasta que llegamos a Australia, que fue, vamos a decir, 9 meses o 10 meses, nosotros como que trabajamos, navegamos, y Australia era un lugar donde empezaba a replantearse, bueno, trabajamos y seguimos, trabajamos y nos quedamos, trabajamos y vendemos el barco. Hay un montón de cosas que vamos a contar después de por qué Australia es un buen lugar para todas esas cosas. bueno, y también pasaron cosas porque hay muchos seguidores que se sumaron ahora, así que muchas gracias. Pero también tenemos nuestros fieles seguidores desde el principio que se preocuparon bastante porque por un año desaparecimos. Sí. Y entre ellos, ¿por qué no seguimos editando? Fue porque la compu se nos había roto. Y en enero Argentina salió campeón del mundo, fue mi cumpleaños y aprovechamos para pasar mucho tiempo con mi hermana. Y las fiestas también. Y las fiestas. Sí, digamos que fue muy familiero y volver a estar como con los nuestros. Entonces, bueno, un poco también toda esta pausa vino por todo eso, ¿no? Así que bueno, eso fue más o menos lo que pasó en Australia. Sí. Y ahora vamos con el siguiente capítulo. Capítulo 2. ¿Vendemos el barco o no vendemos el barco? Bueno, esta fue la pregunta que nos empezamos a hacer cuando estábamos navegando. En 2020 navegamos más de, creo que 12.000 millas. Entonces estuvimos más de 100 y pico días navegando, preguntándonos, bueno, replanteándonos un montón de cosas en nuestras vidas. Y Australia terminó siendo un buen lugar para bajarse del barco. Hay varios motivos, ahora los contamos. ¿Querés agregar algo a eso? Sí, la verdad que también al estar en la casa de Nikki, de la hermana de Tommy, nos hizo como estar un poco en tierra y pensar con más claridad qué es lo que queríamos hacer. Entonces, bueno, tomamos la mejor decisión para ese momento, que fue vamos a vender el barco. Vamos a vender el barco. Como todos saben, los barcos entran y salen en nuestras vidas, son capítulos. El capítulo de Bohemia cerraba en
Cerraban Australia porque el mercado el mercado australiano es muy bueno para vender un barco, y si nosotros hubiésemos seguido navegando después de Australia, se venía Asia, se venía el Océano Índico, se venía el Canal de Suez, o se venía Cape Town, es decir, la punta de África, y después se venía el Atlántico y el Caribe de Estados Unidos o Argentina, y un montón de tangentes que no estábamos listos para hacer en ese momento, o por lo menos no en esas condiciones. Sí. Creo que también lo hicimos muy rápido nosotros el cruce, entonces en lo personal creo que llegamos como... El cruce lo hicimos entre Panamá y Australia. Sí. Y creo que también como que llegamos cansados, y no sé vos, pero en mi perspectiva yo necesitaba bajar del barco y ver todo este recorrido de todos estos años viviendo en Bohemia y mirarlos desde una mirada de lejos, y realmente volverme a preguntar si quiero seguir navegando, si quiero seguir eligiendo esta vida. Entonces en lo personal dije como sí, vendamos el barco, y bueno, Tommy también tenía sus... Tommy también, vos también lo querías vender. Sí, también. O no. Entonces no, fue una decisión mutua. Sí, fue una decisión también mutua. Un poco desde el lado del hombre de la pareja, yo quería tener un barco que me dé un poco más de seguridad, y quería seguir disfrutando del estilo de vida. Y no es que con Bohemia no estábamos disfrutando, es un gran barco, nos llevó, también hicimos miles de millas, y la elegiría de vuelta para ese proyecto. Pero yo dije, bueno, quizás es momento de parar, recobrar fuerzas y volver al agua ya con una estructura un poquito más sólida. En lo personal me estaba cansando mucho de esto, de estar trabajando como una golondrina, un poquito acá, un poquito allá, y siempre haciendo trabajos que no estaba acostumbrado a hacer o que no tenía ganas de hacer. Entonces queríamos darle una vuelta más a esto de los ingresos nuestros, de nuestra economía familiar, y también queríamos como que realmente es un estilo de vida sustentable, y no lo estábamos hallando todavía. Sí. Eso. Entonces, bueno, decidimos eso, poner el barco a la venta, y empezamos a lijar, empezamos a barnizarlo de vuelta para dejarlo 10 puntos para las siguientes personas que iban a comprar, y el barco la verdad que apenas lo publicamos y se vendió rapidísimo. Antes de eso, arreglos. Acá van un par de imágenes de los arreglos, vivencias muy divertidas que tuvimos. Este es el estado del barco ahora. Acerrín por todos lados. Horrible. Y hoy decretamos que no vamos a dormir acá, sino que nos vamos a ir a dormir a la casa de mi hermana, porque esto está imposible. Es un campo de batalla el barco. Todo tiene mucho hongo, todo lo negro que se agarra a la madera. Pero por la cabeza nada que ver. Bueno, la idea es terminar hoy todo. No todo, o sea, todo el lijado. Y mañana pintarlo, barnizarlo. Así que full, porque si no, nada, tenemos que vivir en el barco. Ya está todo lijado. Agus está pasando el trapito para sacar todo lo que es el acerrín. Y yo ya empecé a pintar. Acá esta pared, como se puede ver, está hermosa, recién barnizada. Y ahora sigo por acá, y después por las mesas, después por el piso. Y afuera, si me acompañan afuera, les puedo mostrar los cajones. Están todos ahí, están todos preparados. Pero hoy no llegamos a hacer todo, así que el día 2 está terminando. Nos vemos mañana. Así que esto, para quien no sepa, también es dar la vuelta al mundo a vela. Y después el barco se terminó publicando. El proceso para vender un barco en Australia es fácil. Básicamente tenés que hacer un trámite de importación. Eso fue uno de los motivos por el cual que trabajo en Australia, porque tenía que juntar como el 10% de valor del barco para pagar en impuestos y tasas y un par de cositas que hay que hacer. Y después de eso lo pusimos a la venta. Apareció una pareja que nos hizo una oferta bajísima, no se vendió, y después a los pocos días apareció un señor que se llama Alan. Alan y su novia tenían ganas de comprarse un barco y navegar por las White Sundays, que es un grupo de islas en Australia, y bueno, y Bohemia es una guerrera y los iba a ayudar mucho en ese proyecto. Sí, así que rápidamente nos conocieron y accedieron a la venta del barco, a la compra del barco. A la compra del barco. Y así como en un abrir y cerrar de ojos Se fue. nos despedimos de Bohemia
Y contando esto, pasamos ahora al siguiente capítulo de Australia. Tercer capítulo, que es ¿qué pasó después de la venta de barco? Bueno. Capítulo 3. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, vendimos el barco y ¿qué hicimos? Y decidimos, como Australia es muy famosa por esto y tiene muy buenas rutas, decidimos alquilar como una campervan, como un, ¿cómo le dicen? Una Sí, motorhome. nosotros le decíamos pancito. Porque parece un pan bimbo. Sí, a ver las imágenes, ahí, pancito. Una nueva aventura, ¿eh? Sí. ¡Wow! ¡No, amor, qué divertido! Bueno, esta es la campervan. Bohemia se transformó en una camioneta. Hola, buen día. El mar. La cama quiere morir. Nosotros estamos apretados y somos dos. Si te muestro más o menos cómo es desde afuera. Bueno, podés abrir la heladera, así, ¿ves? Ahí. Bueno, esto es como la zona para chilling. Hola, Us. Y adelante está todo conectado. Y decidimos tomarnos 2 semanitas para ir desde la casa de mi hermana en el norte de Australia hasta Brisbane, que es toda la costa. Es un viaje súper lindo. Australia es un país de primera calidad y decidimos hacer un pequeño viaje antes de la siguiente etapa. Claro, sí, porque dijimos no recorrimos nada en barco. La realidad es que Australia no recorrimos nada con el barco. Dijimos, bueno, por lo menos hagámoslo en tierra y llegar hasta Brisbane también para tomar un vuelo e irnos a Argentina y Estados Unidos por esta razón. Claro, entonces fuimos a Argentina, nos encontramos con amigos, con familia, que hace un tiempo que no podíamos ver. Estamos en Houston. A ver, seguir una foto. ¿Quedan cuántas horas de escala? 9. Bueno, quedan 7 horas de escala. Ah, mira, 7 horas de escala, Así que vamos a hicimos dormir 16 acá. horas volando. Vamos a dormir acá en la mitad del aeropuerto. Una zona muy privada. Yau se quedó en Argentina mientras yo me fui solo a Estados Unidos y me fui como a perseguir la siguiente etapa de mi carrera como piloto. Para los que saben, antes del viaje de Bohemia y durante también, yo tengo una carrera en mi vida que es ser piloto y era la posibilidad de Estados Unidos con ya una promesa de trabajo para volar un avión, un pequeño avión, y también sacar mi licencia de ATP, que es como la máxima licencia que un piloto puede tener en Estados Unidos. Y decidimos firmar un contrato y bueno, todo muy formal y empecé a volar aviones corporativos. Y empezamos a vivir en tierra, en un departamento. Sí, eso nos lleva al siguiente capítulo. Bueno, la vida en tierra. Entonces, como les contamos anteriormente, Tommy voló antes a Estados Unidos para hacer todo su parte laboral de piloto y demás. Yo me quedé en Argentina por 3 meses, no nos vimos. Tommy también se encargó de buscar un departamento para alquilar. Porque como si bien le dijimos al principio de todos, también era un poco tomar la perspectiva, vivir un poco en tierra, como, che, ¿qué onda vivir en tierra? Nosotros juntos nunca habíamos vivido en tierra, entonces fue como, bueno, vayamos y probemos esto. Entonces encontramos un departamento que nos gustó mucho. Esto es en Florida, es bastante más al norte de Miami, en un barrio súper tranquilo. A mí me quedaba cerca del aeropuerto donde yo estaba trabajando y nos insertamos en la Matrix nuevamente. Sí, es como que también un poco en retrospectiva pasamos de ser 2 hippies viviendo en un barco a de repente ser 2 hippies viviendo en un departamento en una cultura como la de Estados Unidos, que me parece que no machamos mucho ahí con el día a día y eso. Fue una etapa como bastante dura, retadora y bueno, vos si querés contar más tu parte, que creo que Tommy fue el que más sufrió esta transición. Sí, para darles una idea, yo dormía en el piso, tipo el náufrago, no dormía en la cama, porque no me sentía cómodo, no me
me sentía cómodo con aire acondicionado, no me sentía cómodo teniendo que subirme en auto para ir a trabajar. Es como que todo lo que habíamos peleado y ganado durante nuestro tiempo viajando, es como que hubo una evolución muy drástica. Entonces, no tengo nada en contra de Vida en Tierra, creo que está buenísimo y tiene su momento, pero no era el momento nuestro, quizás, o no era de esa manera, o quizás el cambio también fue muy brusco. Bueno, si bien Tommy tuvo una experiencia un poco más drástica, como dijo, desde mi punto de vista, como sabía que eso iba a tener un principio y un fin, porque era un lugar que estábamos alquilando, entonces también no era un lugar propio, y dije, bueno, voy a aprovechar esto al máximo, y me ayudó un montón para anclar muchos proyectos que tenía, y como les contaba que estaba súper cerquita de la playa, aprovechaba al máximo para ir y volver a conectar con el mar. Pero bueno, sí, nuestra esencia, íbamos a un barco y nuestra alma florecía. Sí. Entonces... ¿Qué es eso? Sí, es como que vino un amigo nuestro a visitarnos y de repente fuimos a navegar un día y es como que nos cambió la vida. Sí. Y creo que también el vivir en alerta, en un barco, con el clima, en la naturaleza y todo eso, nos dio una calidad de vida que no importa cuánto aire acondicionado, cuántos televisores, cualquier auto tenés, es como que la riqueza la empezamos a ver por otro lado. Y algunos capaz que pueden decir, están re locos, ¿viste? No valoran, no, todo lo contrario. Es como que lo más básico sentimos que era mejor. Y esto, hasta mismo esa pseudo seguridad que sentíamos por tener un sueldo o tener un contrato de alquiler o qué sé yo, no lo veíamos como algo que me daba ningún tipo de seguridad. Bueno, y Sí. así como vamos a Y claro, vamos al siguiente capítulo. que fue la gran pregunta. Siguiente capítulo. Capítulo 5 es el barco nuevo. Como saben, estamos grabando desde un barco en este momento. Para los que nos siguen en Instagram o mismo en nuestros Patreons, nosotros en Patreon explicamos un montón más cómo fue el proceso del barco nuevo, bien cómo es, y por Instagram fuimos mostrando un poquitito. Eso ya se va a venir tiempo al tiempo, pero como saben, tenemos un barco nuevo. Sí. Es un barco que responde un montón de las cosas que nos fuimos preguntando en estos meses, antes digamos, que estuvimos en tierra, y es un lugar propio. Junto con Agus pudimos acceder a una financiación para comprar un barco más grande, para poder crecer, como nos compramos zapatos grandes, por así decirlo, para poder crecerle a este barco y que nos dure años y poder compartirlo con más personas, con más familia, poder tener otras vivencias. Sí, y también esto que nos planteamos mucho de la realidad es que en un alquiler se nos estaba yendo mucha plata, entonces antes de estar invirtiendo en algo que se iba a perder, ¿por qué no invertir en algo que ya te queda, no? Y entonces dijimos, bueno, una casa ahora no nos podemos comprar, pero sí un barco. Pero sí podemos ahorrar, digamos, mensualmente. Entonces el primer punto antes de todo era vivir en el barco y construir un poco el capital y devolver este préstamo que nosotros sacamos, y después en cuanto tocamos el agua y nos dimos cuenta de wow, estamos anclados de vuelta, estamos en un muelle, estamos viajando, estamos haciendo todo esto, fue como bueno, cortemos con otras actividades y apostemos al agua. Sí. Así que estuvimos viviendo a bordo ya hace casi un año. Ya hace casi un año, y también entre todo eso, ¿no? Como el hecho de estar viviendo en el agua, como que volvimos a conectar con los videos, nos pudimos comprar una compu nueva, entonces como varias cosas hicieron que junto con, mientras nosotros editábamos los capítulos que están viendo ahora del cruce, es como que más nos motiva a seguir eligiendo esta vida. Como a ustedes les motiva, a nosotros nos motiva igual. Sí, la verdad que editamos los últimos, no sé, 15 videos desde el cruce del Pacífico y recibí tanta buena onda y tanto apoyo de parte de ustedes, muchas gracias. Sí. Y vernos a nosotros como nosotros estábamos realmente felices en esos lugares, nos hizo darnos cuenta que realmente esto de viajar en barco es algo fabuloso, que ya nos define como personas y que nos hace muy felices. Sí, sí, y que hoy en día es lo que seguimos eligiendo, y mañana uno no sabe, pero bueno, vamos así Como que estamos Tiempo al tiempo, apoyándole sí. a esto 100%. Así que ¿qué más?
vamos a ir como cerrando, Sí. contándole lo que se viene. Se vienen muchas aventuras navegando, básicamente. Tenemos ganas de apostarle la vida del barco, tenemos ganas de volver al Pacífico, tenemos ganas de ir a Centroamérica, tenemos ganas de ir a Baja California, queremos ir a la Polinesia. Sí, queremos seguir navegando y seguir disfrutando esta vida y ver qué más nos trae y conocer a nuestra nueva Bohemia. Y queremos que ustedes la conozcan. Así, en aventura plena, y como eso, bueno, tenemos que hacer cambio de jarcia, ciertos arreglos como todo barco para seguir navegando por el mundo. Así que, pero bueno. Sí, tenemos un montón para mostrarle porque, como saben, ya estamos hace casi un año en este barco, pero también lo que queremos decirles es que queremos seguir produciendo material de calidad, queremos seguir mostrando este estilo de vida, queremos seguir siendo espontáneos como siempre fuimos, y es una invitación a que se suscriban si no lo han hecho todavía para poder seguir nuestro viaje. También se ve la posibilidad de vivencias a bordo del barco. Sí. Comenten abajo a ver si hay un poco de tracción con eso, o sea, a ver si se vendrían con nosotros un par de semanas a vivir a bordo y tener experiencias de este tipo. Porque este barco tiene un montón de camarotes, tiene un montón de espacio donde podemos recibir gente, y es una cosa que también nos serviría a nosotros para poder financiar el estilo de vida y las aventuras de Bohemia. Así que, ¿algo más? No, yo creo que hasta ahora por aquí cerramos este episodio del viaje de Bohemia y bueno, y próximamente ya les iremos mostrando más, pero bueno, al fin pudimos llegar a este momento que quizás muchos estaban preguntando como, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron? ¿En dónde están? Nos separaron. Hubo esos rumores. Hubo pero rumores. No. El amor está más intacto que nunca. ¿O no? Es así. Sí. Y está Caichito con nosotros. Así que, en fin, Se vienen aventuras con perritos también. con perritos. Así que gracias por llegar hasta el final del episodio. No se olviden de suscribir, darle like y compartir nuestros videos Y un especial agradecimiento a nuestros Patreons. que nos ayudan, están más al tanto de todo y que nos acompañarán en todo este proceso. Así que gracias por estar del otro lado.